Pero ahora vamos al tema que nos convocaba. Y está el doctor Humberto Castillo Martel, que es psiquiatra, es director del Instituto Nacional de Salud Mental, para hablar desde el punto de vista psicológico, en qué momento en una persona joven, vamos a empezar por las personas jóvenes, que hay más disposición, digamos, a la reacción emocional, en qué momento hay un punto de quiebre entre lo que es mi derecho a protestar, a desarrollar una indignación por algo que considero inaceptable, inapropiado, y en qué momento se salta hacia la violencia y se convierte esto en algo que uno no puede detener, uno no puede parar. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Mónica, por tocar también este tema desde la perspectiva de salud mental. Y en realidad el tema de la violencia vemos que se activa por diferentes causas. En algún momento se puede activar por un tema político, pero también se puede activar por un tema deportivo, se puede activar por un tema religioso, sí, bueno, por cualquier tema activa esta disposición de violencia. Es como que de alguna forma las personas tenemos esta violencia latente. O sea, somos todas las personas las que tenemos esta violencia, somos personas que hay algunas por lo menos que están más predispuestas a la violencia, es un nivel de inmadurez no poder canalizar nuestra ira, es un nivel de necesitar un tratamiento si es que no podemos pasar una situación de indignación a través de otras formas. Claro, digamos que se dan las dos cosas. Todos tenemos la violencia latente, pero unos tienen como más intensa que otros. Unos pueden controlarla mejor que otros. Y tenemos una serie de mecanismos que lo activan y mecanismos también que nos ayudan a contenerla. ¿No? Y este es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y de hecho participa también el cerebro. O sea, hay mecanismos neurobiológicos a través de los cuales se activa esta violencia, pero también se frena, digamos. Ahora, como en muchas cosas, digamos, cuando uno lo tiene latente, uno tiene que aprender a visualizar antes que se active, porque a la hora que se activa ya no hay nada que hacer. Sí, claro. Cuando ya se activa, uno puede también reducir un poquito la eficacia, la intensidad de esto, o reparar luego. Pero de hecho es mucho mejor anticiparla, poderla controlar. Pero es mucho mejor prevenir, digamos, este enojo, esta violencia latente, que se va construyendo en la infancia, ¿no? Por ejemplo, pongamos ejemplos de cómo a veces los padres o el entorno de un niño no pone límites o no ayuda a canalizar la ira de una criatura, porque desde los primeros momentos se puede reflejar una reacción negativa del niño o la niña, pero cómo lo ayudamos a canalizar esto y cómo, por el contrario, podemos hacer que esto no tenga vallas y no tenga obstáculos y se siga desarrollando sin ninguna posibilidad de encauzar, ¿no? Sí, cuando un niño o una niña se enoja, generalmente la causa del enojo está ahí, es inmediata. Claro. Se le o sea, le da algo. La pataleta, digamos. Claro. Esa es la manifestación del enojo, ¿no? Esa es la manifestación, y es por una causa generalmente inmediata. Sí. O sea, se le niega algo, se le rechaza algo, hay un maltrato. Quiero hacer algo y no puedo, en fin, cosas de ese tipo. Y es importante que ahí el niño pueda expresar el enojo. Expresar, o sea, dejarlo que lo exprese. Dejarlo que lo exprese y acogerlo, ¿no? Y ayudarle a entender, ayudarle a manejar esa cólera. Pero, en cambio, en el adulto, o sea, el adulto cuando se enoja, generalmente la causa no es la aparente, esa es solamente la desencadenante. O sea, la causa está mucho, mucho más atrás. ¿No? Que ni siquiera la persona reconoce. Ni siquiera reconoce. Entonces ahí es importante que el adulto reconozca su enojo como propio. Ahora, volquemos esto a un tema bien específico. Por ejemplo, el fastidio y la indignación, que puede ser muy válida, de los jóvenes frente a esta ley que hace que salgan y protesten en la calle y que en un momento, digamos, estén pacíficos, pero que algo desencadene una violencia determinada.
sea buscada o no buscada, es decir, ¿por qué se sigue esa violencia? ¿Qué está pasando? Estos jóvenes tienen atrás, aparte de cuestiones personales, cuestiones que tienen que ver con que un Estado no los protege, no les da oportunidades, con que hay diferencias, hay muchas otras cosas alrededor de esto. Claro, tenemos una sociedad en general que es una sociedad que tiene diferencias entre unos y otros, y una cultura a veces que exacerba la diferencia. Ahora, diferencias hay en todos lados, pero sí, claro. da la impresión que aquí lo que se siente es que no hay un tratamiento igualitario para todos de acuerdo a la ley. Claro, es como que esto puede activar un tema de sentirse diferente, ¿no? Y claro, cuando una persona, para que pueda atacar a otra, ¿no? En ese rato tiene que romper un poco este vínculo que es natural entre las personas. O sea, cuando, por ejemplo, una persona se encuentra con otra, por decir, un joven con un policía, el policía también es un padre de familia, exacto, también es un ser humano. Que seguramente tiene a sus hijos que tienen el mismo malestar, el mismo exactamente, malestar, ¿no? Y al revés también, el joven también es... De repente tiene un papá policía o lo que sea, exacto. Entonces, en ese rato lo que opera es como que se recorta el ser del otro y solamente se lo ve como un policía y se lo ve como un otro, claro, tan distante que le puede atacar, y al revés también, el policía puede verlo al otro como un otro diferente. Sí, claro. Entonces, yo creo que la sociedad en general lo que hacemos mucho es presentarnos como muy diferentes cuando en realidad somos muy parecidos. O sea, las personas somos muy parecidas unas a otras. Entre hombres y mujeres la diferencia es mínima. Ciertamente. Entre personas de un color de piel y de otro color la diferencia es mínima. O de una nacionalidad y de otra. O entre un adulto y un joven también la diferencia es mínima. Porque nuestro físico o nuestra cabeza funciona de la misma forma, tiene las mismas manifestaciones, en fin, y las mismas necesidades emocionales que puede tener cualquier otro. Sí, claro, ¿no? Pero lo construimos como tan diferente que en un rato ya no lo reconocemos. Y somos capaces hasta de matar al otro, digamos, en términos ¿no? Más extremos. Vamos a hacer una pausa. Hemos hecho una explicación del contexto del tema que estamos tratando. Hemos empezado ahora por lo general y hemos llegado a lo particular. Pero ¿qué piensan ustedes de cuándo termina el derecho a la protesta, cuándo se convierte en un acto violento y un delito? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? ¿Estamos actuando porque tenemos cosas que no hemos resuelto a nivel personal y a nivel social? ¿No? Ya regresamos. Muy bien, seguimos con el doctor Humberto Castillo Martel, psiquiatra. La verdad muy interesante la conversación, porque uno lo puede aplicar en cosas muy comunes y de todos los días, y puede llegar a entender que la inequidad, la indiferencia de un Estado, la falta de oportunidades o oportunidades solamente para unos y no para otros, todo eso genera una sensación y un posible desencadenante de reacciones furibundas, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital, señora. Mira, Mónica, estoy escuchando detalladamente al psiquiatra. Sí. Mira, yo tengo una hermana que, bueno, ella es todavía, pues, su primer hijito tiene, ¿no? Bueno, yo ya tengo 4 hijos, he sabido criarlo, bueno, de manera siempre escuchando a los doctores para ir con ellos, medio guiando. Mi hermana, cuando yo vivo de visita, le dice a mi sobrino, anda al cuarto. Y siempre que viene visita, anda al cuarto. Y siempre lo mete al cuarto. Y yo le digo, oye, ¿por qué lo mandan al cuarto? Déjalo que participe con nosotros. Claro. ¿No? Y cuando el niño se pone rebelde, ya se molesta, siempre ya no quiere salir, al rato viene y lo saca para que pida perdón. Y toda la vida el niño anda pidiendo perdón. Pobre criatura. Entonces yo pienso que está mal. Eso está pésimo, señora, y ojalá pudiera hacer algo, porque en realidad le está haciendo un daño atroz a esa criatura, su hermana. Esa es mi opinión, ahora va la opinión profesional. Sí, creo que lo que nos dice la oyente es clarísimo. Fatal. Es ahí donde se forma este problema, ¿no? En el que al niño es como si no tuviera derechos y el adulto es como si lo tuviera todos. Y entonces hay un abuso de poder. Que es lo mismo que ocurre en la vida cotidiana de los adultos. Claro. Con relación a otros adultos. Entonces, ese niño, ¿qué percepción va a tener de la autoridad? Y de sí mismo, ¿no?
y de sí mismo, Así porque en realidad lo que está viviendo es un abuso permanente de poder. Totalmente. Bajo el argumento de que lo están cuidando y lo están protegiendo. Sí, sí, ¿no? Y eso es una excusa, y en realidad debería estar escarbando dentro de sí esta persona qué problemas no ha resuelto ella. Claro. Y que está culpando a esa criatura. ¿No? Y a veces por alguna razón. El miedo, y como dices, la culpa. Esta práctica de culpar atroz. Es quizás una de las condiciones que activa más la violencia y el sufrimiento, ¿no? Hola, buenas tardes. Aló. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Señora Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Invitado también saludarlo, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. La parte más peligrosa del ser humano es cuando llega a, como se dice, la gota rebasa el vaso y explota y saca y aflora pues tanta frustración, cólera, odio hacia la sociedad y hacia uno mismo, ¿no? Y eso es producto de una mala crianza, se podría decir, una irresponsabilidad por parte de los padres, que lo que dijo la señora hace un rato es bien cierto, ¿no? Por ejemplo, quien te habla, yo he seguido tratamiento y terapia muchos años, producto de un problema que tuve de juventud, de adicción a unas sustancias, pero yo he sido toda la vida muy violento, y muy violento porque siempre he tenido una palabra que yo le tenía mucha cólera, que era el no. A todo era no, yo quería hacer algo, no, yo quería pedir algo, no, todo era no. Claro. Y sin embargo yo veía que lo que a mí me decían que no, lo digo sinceramente, mis padres hacían, era lo contrario de lo que me decían, ¿no? Entonces a mí me decían, por ejemplo, el alcohol hace daño, no beber, pero yo veía en mi casa alcohol. El fumar hace daño, no hay que fumar, pero yo veía que mi padre fumaba. Entonces había un cortocircuito, se puede decir. Exacto, una contradicción enorme. Correcto. Entonces todo eso va generando frustraciones en uno mismo, y cuando uno explota, llega a los estados incontrolables de estos muchachos. Yo tengo un hijo de 20 años, que él es acérrimo opositor a esta ley. Fue a la primera marcha, y aunque usted no lo crea, señora Mónica, lo vi en la televisión. Lejos de sentarme en casa, a pelear, a discutir, que te castigo, no, me senté a conversar con él. Claro. A conversar, a platicar, a hacerle... No ha vuelto a ir. No ha vuelto a ir porque le he enseñado y le estoy explicando de que el derecho de los demás, comienza donde el de nosotros termina. Nosotros no podemos estar, porque tenemos una ideología, ir y reventar calles, agredir a policía, no podemos hacer eso. Pero hay mucho odio, mucha frustración, sobre todo en la juventud de la Mónica. Usted lo ha descrito, de la irresponsabilidad. Lo ha descrito perfectamente, además con un testimonio sumamente válido. Sí, creo, y también con lo que viene a ser la forma de responder a esto, Exacto. que es escuchar, hablar, aceptar la diversidad, aceptar lo diferente, los diferentes puntos de vista, ¿no? Y además también las estrategias que debe tener un Estado a través de sus gobiernos de turno, de tener líderes que tengan peso específico, que puedan convertirse en referentes. Cuando es lo mismo, voy a poner el mismo ejemplo, te dicen no, y ves que por todos lados están robando, y entonces dices, ¿qué es lo que está pasando conmigo? O sea, esta autoridad me dice a mí que no, ¿con qué autoridad me lo dice? ¿No? Ahí hay una cosa que no termina de resolverse tan bien. Empieza en casa, sigue en el aprendizaje y en la vivencia de cada uno, pero en la sociedad misma, lo que uno está esperando es tener los referentes y el liderazgo necesario y el ejemplo adecuado de las personas públicas para poder confiar en algo que podría cambiar. Claro, ahora desde la salud mental, digamos, lo que ocurre es un fenómeno en el que las personas tienden a culpar. A terceros. A terceros. Y quizás el Estado y las autoridades aparecen como los favoritos para culpar a ellos, para atribuir a ellos todo. Esta conflictividad que a veces se da con la primera autoridad, que es la autoridad paterna, materna. Claro, entonces todo ese resentimiento también lo volcamos sobre la autoridad. Lo que representa la autoridad. Y con ellos expresamos toda nuestra frustración, nuestro dolor. O sea, sin embargo, también entendemos que es un tema básicamente social. A veces
la capacidad del Estado y de la autoridad para resolver todos los problemas es... No, es el tema pequeña, de cómo digamos, lo manejamos, ¿no? digamos, Claro, ¿no? Es el manejo claro. del problema. Claro, O sea, a veces más es el manejo que el lo problema en sustantivo. sí, exactamente. Claro, ¿no es cierto? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué ¿De tal? Chiclayo? Sí, desde Chiclayo, la escuchamos, señora. Señora, yo sufro de estrés. A veces me levanto a las 5 de la mañana, a veces quiero escuchar música así de acá de Chiclayo, pues pongo en Radio Nacional, pura música de allá del sur, no me gusta, me da cólera. Ya, ok, pero estamos hablando de otra cosita, señora. Otro día tocamos el tema de qué música le gusta a la gente, pero hoy estamos tocando un tema desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, de la salud mental a partir de los hechos últimos de coyuntura. Aló, buenas tardes. Hola Mónica, ¿Qué muy tal? buenas tardes, ¿cómo estás? Te Bien. saluda Susana, Susana. muy gustoso con el doctor. Bueno, creo que no podemos tapar la violencia que se está viviendo el día a día, pero yo soy madre soltera, tengo un niño menor de 3 añitos, pero yo trato de surgir, pero creo que esto arranca de una premisa, de que las mujeres, nosotras traemos tantos hijos al mundo sin medir las consecuencias. Yo puedo tener una relación, otra relación, y después cuando me doy cuenta no tengo un hijo, tengo 2, tengo como 5 o 6 hijos. Y esos jóvenes que desean estudiar, que desean progresar en la vida, no van a tener nada. ¿Por qué? Porque van a salir de frente, terminando el colegio o no terminando el colegio, a trabajar, a buscarse pareja y a ser unos renegados sociales más de la sociedad. Entonces, esto va a seguir hasta que nosotras, las mujeres, y no creo que no lo va a hablar el psicólogo, hasta que nosotros nos pagamos un parámetro y digamos, ¿saben qué? Soy madre soltera, me quedo con un solo hijo, punto, al final. ¿Por qué? Porque si Mónica, si tú como eres periodista y te conozco tantos años, porque yo tengo 43 años, y a lo que me acuerdo de ti, que te he visto por televisión, nos hemos fijado que las mujeres tienen una relación a los 15, 16 años, se buscan otra pareja y al final que tenemos tantos niños, tantos jóvenes rezagados, con tanta cólera e impotencia dentro. ¿Por qué? Porque ellos no han podido surgir como ellos quisieran, porque se supone que si uno tiene un hijo de la barriga es para que sea mejor que nosotros y no peor que nosotros. Gracias, Mónica, y muy buenas tardes con el Muchísimas gracias. Yo podría estar en parte de acuerdo contigo, pero a mí siempre me gusta hablar de la responsabilidad de dos. Un niño no viene solo al mundo, y no solamente viene por las mujeres, viene también por los hombres, y viene por circunstancias X o Y, y ojalá esos niños pudieran tener la referencia de los dos padres en la madurez adecuada. Eso sería lo ideal, pero sobre lo que ha dicho la oyente. Sí, creo que lo que Susana nos plantea es un producto de justamente del machismo, por ejemplo, Claro. ¿no? Que creo que este tema de hacer tanta diferencia entre los hombres y las mujeres, oportunidades tan diferenciadas para unos y para otros, va creando estas situaciones que nos plantea ella, ¿no? Entonces creo que es responsabilidad, como dices, de los padres que podamos reducir esas diferencias. Y se reduce esa diferencia, creo yo, tanto el padre como la madre, si cría a sus hijos de manera exactamente igualitaria. Así es. Porque si hacen las diferencias entre mujeres y hombres, los hombres en muchos casos van a seguir siendo irresponsables en una gran cantidad de hombres, y las mujeres se van a sentir muy culpables respecto a una situación determinada. Y este tema de hijos es un tema de dos, y debería seguir siendo un tema de dos, y ojalá en algún momento en el Perú podamos hablar de que hay mayor responsabilidad. Estoy consciente, hay que decirle a Susana, de que somos una sociedad donde hay una mayoría uniparental, o por lo menos un porcentaje muy alto, y recae sobre las mujeres, que hay muchos padres ausentes, que hay mucha irresponsabilidad, pero hay que mirar a nosotros mismas si estamos justamente con los padres tratando de inculcarle a nuestros hijos que la crianza debe ser la misma, exactamente la misma entre una mujer y un hombre. Otro aspecto que se deriva de lo que dice Susana, creo, cuando plantea el tema de no tener más hijos y uno y otro hijo, creo que tiene que ver con que muchas veces las personas por ansiedad justamente buscan tener hijos en la idea, no todos obviamente, sino en situaciones en las que las personas se sienten solas, abandonadas, esperan como que el hijo va a ser su salvación, ¿no? Así es, y eso es una mentira enorme. Error, obviamente. Gracias al doctor Humberto Castillo por estar con nosotros aquí. Muy importante lo que hemos reflexionado el día de hoy con usted. Muy amable. Gracias, Mónica. Muchísimas muchas gracias por tocar estos temas. Pausa y regresamos.